En el contexto de escenarios subacuáticos existe una carencia en cuanto a los sistemas de simulación e interfaces 3D realistas que permitan controlar remotamente tareas de robots manipuladores móviles autónomos y teleoperados. El uso de robots en escenarios peligrosos es indispensable en algunas ocasiones, especialmente ante situaciones derivadas de accidentes, fuego, humo, radiación o aguas profundas en los que es casi imposible acceder directamente de forma presencial. Ante esta situación, personal investigador del Interactive and Robotic Systems Lab de la Universitat Jaume I de Castelló ha desarrollado un software que permite controlar a distancia robots submarinos. La mejora se produce al enriquecer la realidad recibida desde el robot localizado en el entorno peligroso y unificarla con información 3D extraída a través de técnicas de inteligencia artificial, consiguiendo una realidad mixta de gran utilidad para el usuario. Nos encontramos así con robots submarinos con capacidad de manipular, obedecer las órdenes del operador humano, simular los efectos de acciones robóticas antes de que se produzcan y enriquecer la información ofrecida al usuario, facilitando la supervisión de la tarea, mejorando la seguridad. El sistema permite representar el estado de los robots en el entorno 3D, obteniendo datos de los robots reales en cuanto a posición del vehículo y del brazo manipulador, así como la información recibida de las cámaras y los sensores. La interfaz de usuario incorpora un sistema de simulación realista para experimentar las funciones de la misma con robots y telemetría simulada antes de interactuar con los sistemas reales. El desarrollo de esta interfaz de usuario ha sido realizado durante el proyecto TwinBot y aprobado en condiciones reales en el Centro de Investigación en Robótica y Tecnologías Subacuáticas de la Universitat Jaume I, interactuando con 2 vehículos G500. También el software ha sido mejorado y adaptado a entornos subacuáticos con tuberías industriales durante los primeros 6 meses del proyecto H2020 El Peacetolero. Con este sistema, el robot no sustituye al hombre, sino que enriquece su potencial, siendo el robot el que da al hombre la herramienta necesaria para trabajar en entornos peligrosos de forma segura. La voluntad se orienta principalmente hacia el progreso tecnológico, en el contexto de los sistemas de intervención, donde el acceso de un experto podría ser muy difícil o incluso imposible en entornos submarinos, radiactivos, etc. La destreza y conocimientos del usuario experto permite, con la ayuda del sistema robótico apropiado, ser extendida a entornos inaccesibles por vocación de servicio a la humanidad.